saludo, amigas y amigos, y una invitación nuevamente a pensar en voz alta, juntas y juntos. Vamos a centrarnos en dos hechos que nos parecen relevantes por distintas razones, desde la resistencia civil y desde la política, en la realidad mexicana, aunque claro que el contexto mundial de lo que ha pasado en Afganistán y de la pasividad y complicidad de las fuerzas internacionales y del propio gobierno local para la toma del poder por el fundamentalismo peor islámico como son los talibanes, es una situación mundial escalofriante de terror y que duele el alma cuando uno escucha al presidente del país que más ha intervenido militarmente en otros países en nombre de la democracia, tener el cinismo de decir que el objetivo de ellos no era construir una nación y un Estado más democrático durante 20 años. Pero dejando eso ahora, quisiéramos remitirnos a dos hechos sociales mexicanos. El primero, la brutalidad e impunidad del asesinato de José Eduardo Ravelo en Yucatán por parte de algunos cuerpos policiales que lo torturaron, lo violaron y le hicieron todo tipo de vejaciones e injusticias a alguien que simplemente buscaba trabajo como millones de jóvenes en este país. Nos parece algo atroz y como siempre, y lo que una vez más queda en evidencia, la complicidad del poder judicial local y la corrupción. Pero nos ha conmovido profundamente la acción de su madre, María Ravelo, llevando el ataúd de su hijo frente a Palacio de Gobierno. Nos parece una acción de enorme determinación moral, material, de enorme dignidad y claridad de dónde presionar y en qué forma, y quiénes son los responsables de la muerte de su hijo finalmente. Y también la inteligencia de venir hacia el gobierno federal a buscar que se atraiga el caso federal, porque es el único lugar donde puede haber algunas garantías de justicia, reparación, de verdad y de no impunidad. Nos hizo recordar a una gran luchadora que estuvo cerca del Movimiento por la Paz y de la Red de Enlaces Nacionales, que fue Margarita Santizo de Chiapas. Ella buscaba justicia para el asesinato de su hijo, que era un policía federal, que había sido asesinado en Michoacán 5 años antes del 2014. Ella llevó también un ataúd con su cuerpo, pidió ser velada afuera de Gobernación. Como dijo ella, voy a morir de tristeza, de rabia y de coraje. Y murió de cáncer al hígado. Y justamente también hace poco, el 2 de febrero, un grupo de familiares llevaron el ataúd de una persona, de un cuerpo hallado en una fosa clandestina, donde la SEAB se negó a pagar los gastos de entierro. Entonces, este tipo de protestas, con claridad del lugar, las secretarías del más alto nivel de gobierno, y con los ataúdes de los hijos o de los familiares, nos parecen muy importantes desde la resistencia civil, la dignidad y la no violencia. Más que actos de desesperación, que sí lo son actos de enorme dignidad. Pero el otro tema que nos parece muy importante es esta discusión que se está dando por la revocación de mandato y toda esta polémica que hay en el espacio legislativo y el ejecutivo, y nos parece increíble que pueda haber gente que esté contra la revocación de mandato, y también increíble escuchar gente que le diga a López Obrador que se ponga a trabajar y se olvide del tema. Nos parecen reflexiones muy absurdas porque el tema no tiene que ver con López Obrador. Ahí está la parte infantil de la discusión. Él tiene niveles de aceptación y popularidad altísimos. No tiene, creemos, ningún tipo de problema de que se revoque su mandato. Pero lo importante de esto es lo que quede para futuro, que quede en la figura mexicana política esta posibilidad de la ciudadanía de ejercer su poder. Imagínense la revocación de mandato en la mitad del gobierno de Calderón. La cantidad impresionante de muertos y desaparecidos que nos hubiéramos ahorrado si lo hubiéramos sacado y mandado no a su casa sino a la cárcel. Imagínense igual la revocación de mandato en la mitad del gobierno de Peña Nieto,
el nivel de corrupción y de despojo de los bienes naturales del Estado y de las comunidades que nos hubiéramos ahorrado. La discusión tiene que ver no con López Obrador, sino con la figura política que quede para que el pueblo pueda empoderarse y decidir sobre quién lo gobierna y cortar la corrupción y la violencia en la mitad de cualquier mandato. Tiene que ver con el mandar obedeciendo zapatista, tiene que ver con lo que Gandhi consideraba la base de su programa constructivo, donde decía que tenemos una especie de hipnotismo hacia las autoridades, creyendo que ellas están ahí por su propio mérito. No es de ninguna manera así, están ahí porque les hemos dado la confianza y el voto, y si no cumplen deben ser retirados inmediatamente. Esa es la democracia verdadera republicana de las asambleas del pueblo y donde la gente y las comunidades son las que tienen la última palabra.